Expediente 5206-2022, proceso de amparo, iniciado por don Armando Infante Ruiz contra las rutas de Lima SAT y la Municipalidad Metropolitana de Lima. En representación de Rutas de Lima, han solicitado informar los abogados Renzo Carrasco Donfof y el doctor Domingo García Belaunde. Y en representación de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ha solicitado informar el doctor Gerardo Eto Cruz. Muy bien, este caso es vinculado, pero parecido, es también sobre los peajes, pero este es un amparo. Entonces, por favor, el doctor García Belaunde tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, señores magistrados. En realidad, debo decir que luego de escuchar esta faena oratoria, que me ha gustado muchísimo, ya no tengo nada que decir, ¿no? Pero tengo que cumplir con un deber con un cliente, ¿no? Ya, doctor, entonces paramos la... Ojalá fuera verdad tanta belleza, pero lamento mucho que el demandante no esté, porque me hubiera gustado escucharlo y creo que un juicio debe ser eso, ¿no? Una ponderación de intereses y un diálogo con otra parte. Esa es la abogacía, básicamente. Bueno, yo tengo la tesis de que la vía constitucional no es la adecuada. O sea, en el amparo, por ejemplo, se pide, entre otras cosas, se declara la nulidad del aumento del cuadro tarifario, eso es una prueba, es un acto, se ordena la desactivación de los peajes, se disponga que los ingresos recaudados por peajes, etcétera, sean dedicados exclusivamente a otra autopista. Ahora, ¿qué pasa con el amparo? El amparo es un proceso constitucional para remediar un agravio. Y el agravio normalmente es personal o grupal, acá no lo veo, por un lado. Y por otro, en el caso del habeas corpus, me voy a meter en esto, aunque no estoy yo realmente, pero debo decirlo, históricamente el habeas corpus, como ustedes saben, nace en el siglo XIII en Inglaterra. Habeas corpus, ¿dónde está el cuerpo? Entonces el habeas corpus, tal como nace en Inglaterra y pasa a Estados Unidos en el siglo XVIII y llega a la América en el siglo XIX y a nosotros también, por supuesto, está pensado en el cuerpo humano, básicamente. O sea, por ejemplo, hay habeas corpus para obtener una libertad, cuerpo humano, para libre tránsito, cuerpo humano, un famoso habeas corpus que eliminó la tarifa de $100 para pagar en el aeropuerto por impuesto de salida, por ejemplo, hace muchísimos años, ¿no? Yo lo hice ese por si acaso, y me fue bien con el tribunal de aquella época. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Entonces, y acá lo que se discute es el tránsito de vehículos. No voy a entrar al detalle del problema social, que es muy lamentable, de la realidad social, que ha cambiado totalmente, del contrato, porque sé que el peaje de MAPE tiene 30 años, y este contrato tiene 10, que lo hizo una señora corrupta, teóricamente no lo sé, pero el asunto es que ahí está. Entonces, para no alargar más, diría dos cosas muy puntuales. Número uno, en mi opinión, no es la vía adecuada, ni el habeas corpus, ni el amparo, no sirve para eso, sirve para otras cosas. Y número dos, no nos olvidemos que estamos ante un tribunal constitucional. Esto no es un tribunal administrativo, ni fiscal, ni laboral, ni tributario. Es un tribunal constitucional, o sea, decide en función de la Constitución del Estado. ¿Y qué dice la Constitución? En el artículo 62 dice dos cosas. Uno, que los contratos son inviolables. Esto es nuevo. No estaba en la Carta del 79. ¿Por qué se adjuntó? Porque hubo muchas épocas en las cuales los contratos se modificaban por decreto supremo, que era una barbaridad. Entonces se estableció la intangibilidad de los contratos, con gran escándalo de los civilistas, por supuesto, porque eso afectaba también al Código Civil. Y dos, que cualquier problema derivado de un contrato se veía en la vía judicial o en el arbitraje, según lo que decían las partes, artículo 62. Este es el marco referencial que debe tener este tribunal, más allá del problema humano, que es muy lamentable, más allá de las incidencias, más allá de los vicios, las ganancias monstruosas que tiene A, B o C, no me preocupan honestamente, yo no he venido acá yo no soy contador tampoco, ¿no? Está el problema básico. Uno, los contratos no los toca nadie. Artículo 62, ¿está malo? Sí, bueno, pues está mal, pero cámbienlo, no está cambiado. ¿Qué vamos a hacer? Y número dos, solamente se modifican por la vía judicial. Yo entendería que vía judicial también implica vía jurisdiccional, ¿no? Pero no es el caso, o el arbitraje, según lo decían las partes, número uno. O número dos, ya las partes decidieron ir a un arbitraje, están en un arbitraje, han tenido dos arbitrajes, algo que hacen aquí están de más. Yo no
tendría ningún inconveniente y vería con muy buenos ojos que el tribunal haga una serie de consideraciones, inclusive como ha hecho muy bien la doctora Pacheco, instando a las partes a negociar. Me parece óptimo, ya lo creo que sí, eso es lo ideal, ¿no? Las cosas han cambiado, pero en la parte resolutiva deberían ser declaradas improcedentes. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Doctor Eto. Voy a ser 5 minutos. súper breve, menos, ya lo dije, pido al Tribunal Constitucional que aplique el principio iura novit curia, artículo 6 del TP del CC, que actualmente el Código ya no lo regula, pero, en el Código Procesal Constitucional, pero forma parte del sistema jurídico y decía que es distinto a la suplencia en la... ¿Por qué? Porque el amparo tiene como presupuesto sustantivo y procesal que haya un acto lesivo. El acto lesivo es evidente, no requiere material comprobatorio ni fáctico porque está ahí, está el bendito peaje. De tal manera que lo que estamos señalando más bien es que, aparte de este habeas corpus que se ha debatido, el tribunal parece que no lo va a acumular, más bien, pese a que este amparo adolece de una construcción más o menos orgánica, debería pronunciarse este amparo como amparo y el habeas corpus también como amparo. Es por eso que pedí la reconversión procesal. Y simple y llanamente reafirmar que hay un acto lesivo, y ese acto lesivo va a significar que este tribunal proteja los derechos fundamentales. Es cierto, el tema del arbitraje, eso se está discutiendo en otra parte. Aquí el tribunal no se le está pidiendo el tema del arbitraje, se le está pidiendo que sea consecuente con la tutela de los derechos fundamentales y que emita una sentencia estructural con efectos más allá de las partes, declarando a lo mejor hasta un estado de cosas inconstitucionales. Muchas gracias. Doctor. Perdón, señor presidente, quisiera agregar esto. O sea, yo sí pienso, pese a lo que dice mi distinguido colega, mi querido amigo Gerardo Eto, que esto no debe verse por el tribunal, lo cual no impide dos cosas, y ya lo mencioné, que el tribunal haga recomendaciones y sugerencias y además que una serie de efectos o daños paralelos sean vistos por las partes en la vía común y corriente. Por ejemplo, si hay daños físicos en la vía, eso puede ir al juez de turno. ¿Cuál es el problema? Son dos cosas distintas. Una cosa es la validez del contrato, que yo creo que acá no se puede ver, con todo respeto, y otra cosa son las consecuencias de ese contrato que causan daño a terceros, que es otro problema. Gracias, presidente. Muy bien, vista la causa, queda el voto. Ya. Causa número 1, expediente 3795-2022, proceso de cumplimiento, iniciado por doña Juana Anita Gamio Ferreiros de Barrenechea contra el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por la parte demandante informará el doctor Julio César Barrenechea Gamio. Y por la parte demandada, en representación de la Procuraduría Pública Especializada en Materia Hacendaria, informará el abogado Juan Manuel Velarde Pairazamán. Tiene uso de la palabra el doctor Barrenechea. Doctor, tiene el uso de la palabra por 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Lamento que el presente caso no tenga la trascendencia política ni el interés mediático de las causas anteriores, pero tengan la seguridad que este caso sí tiene una importancia muy importante en la vida de un grupo de personas que son justamente los pensionistas del Servicio Diplomático de la República y de sus cónyuges sobrevivientes. Muy bien, señor presidente. El presente proceso, y quien la interpone, es la embajadora Anita Gamio de Barrenechea, de 86 años actualmente, aquí presente, que no sé si 86, no sé si ustedes la conocen o han escuchado de ella, si es una defensora de toda su vida de los derechos de la mujer, también de los derechos de los funcionarios diplomáticos y de a quien, por supuesto, muy orgulloso siendo yo su hijo. Muy bien, y lo que quiero comentarles es lo siguiente. Ella interpuso una acción de cumplimiento contra el Ministerio de Relaciones Exteriores porque el Ministerio desde el año 2017 no está cumpliendo con lo que debería cumplir, es decir, pagarles la pensión de jubilación que por derecho le corresponde. Y que está fijada no solamente en la ley del servicio diplomático, sino también en su reglamento. ¿Qué
¿Qué es lo que dice su reglamento? Lo voy a leer porque es un párrafo y es muy importante cada palabra, qué es lo que dice. Dice, producto de una modificación, dice, el monto máximo mensual de la pensión en el régimen de pensiones de los funcionarios diplomáticos será el equivalente a 2 unidades impositivas tributarias. Es decir, el tope máximo, ¿no es cierto?, que una persona puede recibir como consecuencia de una pensión, si cumple con todos los requisitos, como en el caso de los embajadores que han llegado en el servicio diplomático, son 2 UITs. Y efectivamente, eso venía cumpliendo, ¿no es cierto? Esta norma es del año 2011, el Ministerio cumplió en el año 2012, 13, 14, 15 y 16 con pagar la pensión de 2 UITs renovables y reajustables cada año que se ajustaba a la UIT. Muy bien, pero resulta que en el año 2017 el Ministerio recibe un problema. Cuando manda la planilla, ¿no es cierto?, para pagar, actualizada con la UIT del 2017, el Ministerio de Economía y Finanzas le dice, no te autorizo, ¿no es cierto?, ese pago. Si usted revisa la contestación a la demanda, el Ministerio de Relaciones Exteriores prácticamente se ha allanado. Dice, estamos totalmente de acuerdo con lo que menciona la embajadora. Lamentablemente, el Ministerio de Economía y Finanzas no nos acepta y no nos permite el pago. Entonces, como consecuencia de eso, se incorpora también al Ministerio de Economía y Finanzas a este proceso. Pues bien, ¿cuál es y por qué le dice el Ministerio de Economía y Finanzas al Ministerio de Relaciones Exteriores, no te autorizo? Le dice lo siguiente, si bien es cierto, tu norma dice que tienes que pagar 2 UITs, yo considero, dice el Ministerio de Economía y Finanzas, que tienen que aplicarles no solamente la ley 28449, sino también la interpretación que yo como Ministerio de Economía y Finanzas le doy a esa ley. Muy bien. ¿Por qué nosotros consideramos que esta ley, en primer lugar, no es aplicable? Porque si ustedes revisan la ley 28449, que fue una extensión de la ley 28389 que modificó la Constitución, si ustedes recordarán, para cerrar la 20530, justamente esta es una norma desarrollativa, ¿no es cierto? La ley 28449, es más, dice, ley que establece las nuevas reglas del régimen de pensiones del decreto ley 20530. ¿Por qué no es aplicable a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores? Porque ellos no son la ley 20530. Antes, ¿no es cierto?, de esta modificación, habían 3 normas que regulaban los regímenes de pensiones. La ley 2530, la que regulan a los militares y la que regulan a la ley del servicio diplomático, que tiene su propia ley y su propio reglamento. Entonces, esta norma, para empezar, no era aplicable. Y en segundo lugar, fíjense la interpretación que le quiere dar forzadamente el Ministerio de Relaciones Exteriores y la obliga al Ministerio a aplicar. ¿Qué es lo que dice esta ley? Que no es aplicable para nosotros, pero vamos a poner en el supuesto que fuera aplicable. Dice, el monto máximo mensual de las pensiones de cesantía, invalidez y sobrevivientes del régimen de pensiones regulados por el decreto ley 2530 es de 2 unidades impositivas tributarias. Hasta ahí es exactamente igual, ¿no es cierto?, que la ley del servicio diplomático. Sin embargo, tiene un parrafito adicional. Vigentes a la fecha en que corresponda el pago de la pensión. Hasta ahí te puede decir, bueno, pero está bien, pues le pagan todos los meses, debería ser la que le corresponde todos los meses. Pero el Ministerio de Relaciones Exteriores dice, el Ministerio de Economía y Finanzas dice, no, la interpretación correcta no es esta. La interpretación correcta es la que corresponde en el momento en que le otorgaron la pensión. No la del mes vigente, ni no la del próximo año, sino la que cuando en su momento se dio, ¿no es cierto?, esa es la que se fije. Pues bien, es una interpretación. Entonces, no solamente es una aplicación indebida, que no deberían hacer, sino es una interpretación. Pero resulta que esta interpretación ya fue resuelta en el año 2016 por el quinto pleno, seguramente la doctora Pacheco lo conoce, quinto pleno jurisdiccional supremo en materia laboral y previsional del 19 de octubre del 2016. Justamente sobre esta ley. Doctor, Sí. 2 minutos. Claro que sí. Justamente sobre esta ley. 5 minutos, Y con eso termino. Claro que sí. Justamente, ¿de qué se trata? Interpretación del artículo 3º de la ley 28449. Entonces, reconoce, ¿no es cierto?, la Corte Suprema que podrían eventualmente haber 2 interpretaciones sobre el momento en que se otorgó la pensión y sobre, digamos, la que se aplica todos los meses. ¿Qué resuelve el Pleno, nada menos que de la Corte Suprema? Voy a leer muy textualmente. Dice, existe un error jurídico cuando se afirma que según el artículo 3 de la ley 28449, el monto de pago de la pensión de jubilación se fija de forma inalterable al momento del reconocimiento de la pensión. Dicha lectura de la norma se basa en una errónea concepción de la pensión máxima, según la cual una pensión, por ser máxima, nunca puede ser elevada en su monto, más allá del que se calculó al momento de ser otorgada. El error de esta concepción, dice el tribunal, radica en confundir monto máximo con monto definitivo.
pues ciertamente un monto pensionario puede ser el máximo permitido por ley, pero la propia norma puede programar un sistema de cálculo que recoge un referente de cálculo que aumente el monto de la pensión mes a mes, como sucede en el artículo 3 de la ley 28449. En la frase vigentes a la fecha en que corresponde el pago de la pensión, la palabra pago se refiere al cumplimiento mensual de la obligación ante el pensionista, de manera que la UIT vigente al momento de dicho cumplimiento es la UIT vigente a cada fecha de pago. Creo que no cabe ninguna interpretación más que la propia, ¿no es cierto?, interpretación que ya ha dado el Pleno. Sin embargo, no viene aplicando el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque ellos, además, usted lo revisa, ellos dicen, hemos hecho todos los esfuerzos del Ministerio de Economía y Finanzas, si no el Ministerio de Economía y Finanzas no lo desea hacer. Y fíjese cuál es la situación tan injusta que eso produce, con eso culmino. Mi madre se jubiló, ¿no es cierto?, hace algunos años, ¿no es cierto?, se le congelaron la pensión en el año 2016, y si hoy día un embajador, ¿no es cierto?, con sus mismos años de servicio se jubila hoy, recibe 1.5 veces más de lo que recibe ella. Creo que no existe, ¿no es cierto?, en ningún caso similar, generales, ¿no es cierto?, con el mismo rango, que uno reciba más, otro reciba menos, ¿no es cierto?, ni siquiera incluso entre los miembros de la Corte Suprema, nadie, todos reciben por igual. Por tales consideraciones, y no existiendo ninguna razón por la cual el Ministerio no cumpla con lo que está obligado a cumplir, solicitamos se declare fundada la acción de cumplimiento interpuesta. Muy bien. Señor Procurador, el mismo tiempo, 7 minutos. Señor Presidente, señores magistrados, por la Procuraduría Hacendaria del Ministerio de Economía y Finanzas solicitamos se desestime la demanda por las siguientes consideraciones. Nuestra contraparte pretende un reajuste de la pensión. Es verdad, el Decreto Supremo 082-2011, Relaciones Exteriores, lo indexa a dos unidades impositivas tributarias. O sea, lo que se pretende es el reajuste periódico de la pensión, al igual que a medida que vaya aumentando la UIT. Pero existe la cuarta disposición final de la Ley 28411, que es la Ley del Sistema de Gestión Presupuestaria. Esta disposición final está vigente por la única disposición derogatoria del Decreto Legislativo 1440, que es la nueva Ley del Sistema de Gestión Presupuestaria, que prohíbe la indexación y el reajuste, si no es por un decreto supremo expedido por el Ministerio de Economía y Finanzas. Para hablar en términos generales, todo aumento de pensión y de remuneraciones en la administración pública tiene que pasar por un decreto supremo de Economía y Finanzas. Pero en principio está prohibido, y ustedes lo pueden advertir, todo aumento por el artículo 6 de la Ley de Presupuesto de cada año. En esas consideraciones, entonces, resulta improcedente la petición de la demandante. Asimismo, acá estamos frente a un reajuste. En el expediente 1417-2005, si bien es una acción de amparo, el Tribunal Constitucional ya fijó en el fundamento jurídico 37 que el reajuste no pertenece al contenido constitucionalmente protegido del derecho a la pensión. Pero también tenemos el expediente 168-2005, acción de cumplimiento, donde una de las condiciones precisamente para que proceda una acción de cumplimiento es que no haya interpretación dispar. Y acá estamos frente a ese caso, porque, claro, como dice el colega, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha dado su venia, pero el Ministerio de Economía, que es la autoridad en materia presupuestal, señala en función de la Ley 28411, el Decreto Legislativo 1440, que no puede indexarse ni reajustarse una remuneración, una pensión, tomando como referencia una o dos UITs. Por esas consideraciones, salvo mayor y mejor ilustrado parecer del colegiado constitucional, es que solicitamos se desestime esta pretensión. Gracias, señor. 2 minutos. Gracias, señor magistrado. Fíjese, mi colega hace referencia a la Ley 28411, pero no ha hecho ninguna referencia a las normas que justamente nosotros hemos invocado. No ha hecho ni siquiera referencia, ¿no es cierto?, a la Ley de Servicio Diplomático, ni a su reglamento, ni a la Ley 28389, ni a la interpretación de la Corte Suprema. Sin embargo, siguen, ¿no es cierto?, manteniendo ese criterio que no le encontramos ningún asidero a mantenerse a esta posición, cuando indudablemente todas estas normas, ¿no es cierto?, amparan justamente al pensionista y a la dignidad finalmente en su vejez. Muy bien. ¿Quiere usted? Ya. ¿Preguntas? Magistrado Monteagudo. Sí, yo quisiera una pregunta sobre los antecedentes. El Decreto Supremo 082-2011, que establece el límite,
se produce en el año 2011, pero antes la pensión de la demandante era superior a ese límite de 2 UITs. Quisiera tener esa primera... ese No, dato. mi mamá se jubiló con posterioridad a la entrada en vigencia de la norma. Ya, correcto. O sea, digamos, sale el decreto Sí. supremo y después viene la jubilación. Claro, y como le he mencionado, el Ministerio cumplió el 2011, 12, Sí, sí, 13, sí, 14, sí. Correcto, perdón. Quiero tener una idea clara de la secuencia de los momentos. Ok, entonces, hay un periodo en que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha pagado conforme lo está reclamando la parte demandante, ¿no? Entonces, ¿por qué razón hay esta rectificación? 411 y por el decreto legislativo 1440 y por las leyes de presupuesto. Generalmente en el artículo 6 de la ley de presupuesto de cada año se prohíbe el aumento de remuneraciones y pensiones. Es una norma legal presupuestaria, doctor. Sí. Sí. Regímenes, como el de la 2530, por ejemplo, o sea, ¿qué significa que sea un mecanismo de indexación? Usted lo hace equivalente, para usted es igual a un reajuste pensionario, sin embargo, nuestro sistema jurídico recibe la indexación en otros regímenes. ¿Podría explicarme cómo para usted es diferente? O sea, la indexación supone un reajuste necesariamente y otra cosa es que a uno le aumenten la pensión unilateralmente, administrativamente. Quisiera entender bien su punto. La posición de la Dirección Gestión Fiscal de Recursos Humanos del Ministerio de Economía, en este caso usted hace mención a la 28389 y 28449, son los pensionistas de la 2530 que tenían pensiones elevadas y se les redujo. Entonces, para evitar precisamente que baje la pensión a menos de una OIT, y precisamente por eso se cambió el sistema de la teoría de los derechos adquiridos a los hechos cumplidos, es que se respeta de alguna manera ese monto. En cambio, acá estamos frente al otorgamiento de una pensión. Entonces, el Ministerio entiende que se está reajustando en base a la subida de la OIT y la dirección entiende también que eso está prohibido por ley de presupuesto. Pero una cosita, o sea, para usted, digamos, los de la 2530, cuando hay esta referencia a las dos UITs, sí es válida la indexación, mientras que en este caso no. Eso es lo que no entiendo. El Ministerio entiende que esto es en función de la 28389 y la 28449, por esa razón. Muy bien, ¿alguna pregunta más? ¿Ninguna? Sí, señora doctora, embajadora. A ver, ayúdala, Flavio. No, tranquila, no hay problema, la escuchamos. Hemos estado toda la mañana, hemos escuchado a tantas personas. También podemos escucharla a usted. Dale el lugar del secretario relator, que hable desde aquí, para que no tenga que ir hasta adentro. Ahí nomás siéntese. Señores magistrados, les agradezco la oportunidad. Yo soy también abogada, soy de la promoción 62 de la Católica. Entonces, los 5 últimos años fui directora general de Asuntos Legales en la Cancillería, hasta el momento que cumplí 70 años y como dice la ley 28091, me jubilé. Yo participé también en la redacción de la ley 2801, que es la última ley, habiendo ingresado al servicio diplomático en 1963, como estudiante primero de la Academia Diplomática, cuando regía la ley 6602. Posteriormente hubo 3 leyes más hasta la 28091. Nosotros veníamos percibiendo la pensión como corresponde, de acuerdo a la ley. Hemos llegado ya al absurdo, ¿no?, de que mi hermana, por ejemplo, diplomática también de carrera, desde que jubiló 10 años después que la que habla, como ministra, una categoría inferior en un grado a la mía, recibe más pensión que yo. La nuestra, a los que estábamos ya en situación de retiro, al congelarse con las 2 UITs del 2016, percibimos 7.584 soles de esa época, de 2 UITs del año 2016. Lo cual además quisiera destacar que implica una discriminación,
porque hoy día un consejero, por ejemplo, que se retira, hoy en día va a recibir más que la pensión que recibimos nosotros en situación de retiro. Entonces, implica también una discriminación. Esa errónea interpretación, en mi opinión, que está haciendo el Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias, señores magistrados, por la oportunidad. Gracias. No se vaya, embajadora. Sí. No, A ver, sí, magistrado. en realidad es una pregunta quizá para el Ministerio de Relaciones Exteriores que no está presente. ¿Hay otros casos así? ¿Existen otros casos en esta situación? No sabemos, no le podría decir. Señores magistrados, efectivamente, hubo también, pero se frustró una acción que interpuso el embajador Alzamora Traverso, el embajador Hubert Vilan Alzamora, el embajador Luis Maquiavelo Amorós, que me han antecedido, ya están fallecidos lamentablemente, de modo que no se pudo continuar con el proceso. Al terminar yo, al cesar yo el servicio, fui electa y ejercí durante 6 años la presidencia de la Asociación de Funcionarios en Situación de Retiro. En ese momento se luchó y desde esa época venimos luchando. Al haber una acción en curso, como era la del embajador Alzamora Traverso, el embajador Hubert Vilan Alzamora, el embajador Luis Maquiavelo Amorós, que lamentablemente está bastante delicado de salud, pues no quise interponer una acción, pero al fallecer ellos y ya dejar el cargo como presidenta de la Asociación de Funcionarios en Situación de Retiro, pues aunque sea a título personal y mientras estoy todavía en pleno uso de mis facultades, a Dios gracias, y siendo abogada, si bien es cierto, no en ejercicio, pero sí socia del estudio que fundamos con mi esposo, con quien nos conocimos en la universidad. Él fue viceministro de Trabajo durante 11 años, el doctor Julio César Barrenechea Calderón. Su especialidad era diferente a la mía, pero siendo yo abogada, yo en esa época no existía la ley del servicio, no obligaba a prestar servicios en el exterior. Entonces yo, por razones familiares y el trabajo de mi esposo como funcionario del Ministerio de Trabajo desde que había empezado, desde que era estudiante, me quedé en Lima y al Ministerio también le convino en ese momento porque como abogada siempre estuve en la Dirección de Asuntos Legales. Entonces, ahora lamentablemente, pues ya la Dirección de Asuntos Legales no está a cargo de un funcionario diplomático, sino de un funcionario administrativo. Sin embargo, dentro de la línea, ¿no?, también el Ministerio está pues a la espera de, ojalá sea, pues salga la opinión de ustedes favorable, ¿no?, porque beneficiaría a todo el servicio. Muchas gracias. Muy bien. Una pregunta, doctor. En el sistema del régimen de pensiones 2530, ¿cómo funciona este sistema? O sea, en este momento hay una limitación hasta 2 UITs, ¿no?, para otorgar la pensión. Entonces, ¿también existe este escalonamiento? O sea, lo que quiero decir es, por ejemplo, imaginemos una persona que cesó hace 5 años o 10 años. Entonces, tiene una pensión de 2 UITs de 2530. Y entonces es, digamos, no sé, 6.000 o 7.000. Tu problema en materia laboral y tradicional debe aplicarse. Entonces, esa persona que... Y hoy día, un juez, por ejemplo, un juez que esté en 2530, correcto, o un juez supremo. Sí. Entonces, él cesa con una pensión y el cálculo de la OIT se la hacen conforme a la que está vigente hoy. Depende. Porque en 2530. Claro, pero depende porque no es que sean 2 UITs, lo que dice es el tope máximo es 2 UITs. Ya, pero supongamos que ahorita claro, si fuera un gana supremo pues más de que correcto, tiene un salario más de 2 sí, UITs, le se va. correspondería de acuerdo. Entonces quiere decir que ahí también tenemos un escalonamiento. O sea, los jueces supremos que cesaron hace 10 años ganan menos que los que van a cesar ahora. ¿Es así? No creo que suceda eso. En la 2530. Creo que no sucede eso en la realidad. Creo que todos reciben la misma categoría, el mismo salario. ¿Y por qué aquí no hacen lo mismo? Eso es lo mismo, eso es lo que estamos demandando. Lo que pasa es que el 2530 es el régimen general. Entonces tenemos un problema con 2530, los militares y los policías, y luego están los diplomáticos que son los únicos que tienen uno pequeño. Correcto. Entonces lo que quiero expresar es que el ideal es que todo sea igual, porque tampoco puede ser que unos ganen más que otros. Sí, señora. Eso se salvó casualmente con la 28091. La ley 28091 tiene un artículo que dice que si bien es cierto, tenemos nuestra propia ley que nos rige, para todo lo que nos favorezca,
se nos aplicarán las disposiciones para la administración pública. Claro, pero el gran problema es la famosa actualización, que también está prohibida. Correcto. Pero en todo caso eso vamos a debatir. Muchas gracias, señora. Vista la causa, queda el voto. Causa número 2, expediente 3845-2022, iniciado por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos contra el Juzgado Especializado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Arequipa y de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Por la parte demandante han solicitado informar los abogados Francisco Iguren Praeli y Pedro Grandes Castro. Por la parte demandada, en representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, informará la abogada Adriana Vera Segar. Muy bien, tiene la palabra doctor Iguren por 6 minutos y también el doctor Grandes después. Muy buenas tardes, señor presidente, señora vicepresidente, señores magistrados de este honorable tribunal. Bueno, estamos al final y ciertamente, como se decía en el caso anterior, no tienen la relevancia jurídica, política, social actual, pero nosotros queremos recalcar que este caso es mucho más de lo que parece y tiene una relevancia jurídica muy grande y debe permitir, o puede permitir, si el tribunal así lo estima, que el tribunal contribuya a crear certeza y por ello seguridad jurídica sobre cuál es el contenido constitucionalmente protegido de un derecho constitucional como es el derecho de acceso a información pública, que está regulado esencialmente por la Ley de Transparencia, pero cómo este derecho, legítimo y fundamental en una sociedad democrática, no se rige por la Ley de Transparencia cuando estamos hablando de el acceso a información de publicidad registral, es decir, lo que tienen los registros públicos, SUNARP, en fichas, asientos, partidas, índices, etc. Y probablemente una confusión generada aquí, de la cual, como diré luego, ha sido partícipe de alguna manera una sala de este Tribunal Constitucional en una composición anterior, por no haber entendido ni abordado adecuadamente el problema que está en discusión, viene propiciando que en algunas cortes del país, fundamentalmente en Arequipa, en Tacna, hay un caso parecido que hace poco ha llegado a la sala de los magistrados Pacheco, Monteagudo y Ochoa, que ha sido devuelto porque tenía rechazos liminares, pero que es una discusión parecida. Y viene incentivando que se promuevan muchos procesos que van a llegar aquí y que sería bueno ayudar a esclarecer para evitar un mal uso del legítimo derecho a acceso a información pública. Me explico. El derecho a acceso a información pública, como sabemos, que está en el artículo 2, inciso 5 de la Constitución, es esencial en una sociedad democrática para que la ciudadanía participe, para que haya transparencia, para que se controle la gestión de las entidades públicas, abandonando la cultura del secreto, la reserva, donde lo que hacía el Estado o tiene el Estado no se difunde. Eso está muy claro, y esto ha sido desarrollado en la Ley de Transparencia hace ya varios años. Pero al otro lado, desde antes que existiera la Ley de Transparencia y el artículo 2, inciso 5 de la Constitución, existen los registros públicos. Y los registros públicos tienen tanta información de tipo publicidad registral como información que no es publicidad registral. A esta segunda, y no me voy a extender en eso, sí se aplica la Ley de Transparencia. Informes, contratos que estén ahí, pero que no es información sobre el servicio de publicidad registral. El servicio de publicidad registral tiene normativa propia hace muchos años y está regulado en el TUPA de la institución. ¿Cuál es la naturaleza de la función de la SUNARP y los registros públicos? Registrar, almacenar, sistematizar y dar publicidad, dar fe, certeza jurídica de la existencia de ciertos actos, contratos o negocios jurídicos para el tráfico jurídico o las relaciones patrimoniales. Esa es su función. Pues bien, el reglamento de la Ley de Transparencia, en su artículo 2, dice expresamente que la Ley de Transparencia para acceso a información pública no se aplica
a lo que significa la información que producen entidades del Estado en cumplimiento de sus funciones y competencias, como es el caso de SUNARP, las funciones que hemos dicho. Yo creo que hay quienes confunden. O sea, la información registral que está en SUNARP, por supuesto que es información pública. Es más, su única finalidad es tener acceso público. Aquí no se está discutiendo el acceso a la información pública. Nunca se ha negado. Y está en manos de una entidad pública. Lo que pasa es que tiene una naturaleza jurídica distinta. Y eso es lo que esperamos que el tribunal recalque y clarifique, para que no proliferen decisiones inferiores que están generando esta confusión. Porque ¿qué es lo que está pasando? Que algunas personas que saben que existe un TUPA y quieren copia de una partida, como fue en este caso del habeas data que está cuestionado aquí, pero que va mucho más a más. Quiero copias de partidas registrales, pero no quiero pagar las tasas que son tributos, sino quiero pagar 10 céntimos por hoja, diciendo que es acceso a información pública. Y son dos cosas diferentes. Lo grave es que, como decía, la anterior sala del Tribunal Constitucional, en su momento, pues lo que dijo es que, sin entrar a este análisis, sin hacer diferencia entre el acceso a información pública y esto, lo que dijo es que cobrar más allá del 0,10 que impide el acceso a información pública. Entonces, eso tiene que ser corregido. No es un precedente, es una resolución aislada, pero viene siendo invocada en resoluciones judiciales en provincias y por litigantes para esta desnaturalización del noble derecho de acceso a información pública. De eso se trata, aclarar las cosas, esclarecer a qué corresponde cada cosa. Y yo no quiero, tenía dos cositas más que decir, pero no sé si las puede plantear el doctor Grandes, que tiene que ver sobre lo que se ha desconocido con esta resolución de la Sala Constitucional en su momento de los doctores Ferrero, Blume y Sardón. Doctor Grandes, por 5 minutos. Muchas gracias, muy amable, suficiente. Creo que el doctor Eguiguren lo ha dejado planteado con bastante claridad. Yo solamente quería, en todo caso, incidir tal vez en dos aspectos, ¿no? El primero es que, si se fija uno en la historia de esto, el decreto supremo que en su momento aprobó las tasas registrales es del año 2004 y está vigente hasta el día de hoy. O sea que el próximo año va a cumplirse 20 años, ¿no? Y las referencias sobre la publicidad, que es un procedimiento administrativo registral, son las mismas. O sea, como está homologado con la UIT, entonces se ha mantenido a lo largo del tiempo. Y durante este tiempo, especialmente en los primeros años, ¿no?, se ha cuestionado por distintas vías las tasas registrales. Indecopi, por ejemplo, analizó la legalidad, razonabilidad y proporcionalidad de estas tasas. Las convalidó en su momento, en más de una decisión. Cuando empezó a funcionar, porque luego apareció y tenemos hoy día funcionando el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es un tribunal que justamente ve en apelación rechazos o denegatorias de acceso a información pública. En su momento, en más de una ocasión también, el Tribunal de Transparencia se ha declarado incompetente porque se trata aquí de funciones propias asignadas por ley a la Superintendencia de los Registros Públicos. De manera que órganos técnicos han convalidado la validez legal y constitucional en su momento de esto. Lo más relevante, yo diría, en estos actos de cuestionamiento a las tasas registrales está contenida en una decisión de la Corte Suprema del año 2013, que está en el expediente, pero es la decisión del 15 de mayo del 2006 y el 28 de octubre del 2007, recaídas en los expedientes 3379 del 2003 y 1238 del 2007, ambas son acciones populares. Se trata de sentencias que tienen efecto de cosa juzgada y sobre las que las resoluciones judiciales que han estimado en segunda instancia el habeas data no solamente pues no han fundamentado nada al respecto para decir por qué lo están desconociendo. Como sabemos, y el Código actual también así lo reconoce, las sentencias de la Corte Suprema que ratifican la validez de normas con rango menor a la ley tienen efecto vinculante y efecto general. Y esto ha sido desconocido y en consecuencia se ha producido decisiones estimatorias de segunda instancia, porque esta no es la única en Arequipa,
que claramente están vulnerando no solamente el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la información pública, el contenido correcto, que es lo que nosotros quisiéramos que este Pleno lo precisara mejor, ¿no? Sino que además me parece a mí que si profundizamos un poco pone en riesgo el sistema de servicio público registral que viene prestando con bastante eficiencia el sistema registral peruano. Muchas gracias. Muy bien. Señorita, por el mismo tiempo. Muchas 8 gracias, señores miembros del Tribunal Constitucional. Inicio mis alegatos señalando lo siguiente. El cobro de 5 soles por copia simple, que el valor del mercado cuesta 10 céntimos, ¿vulnera el derecho fundamental al acceso a la información pública? La respuesta es sí. Y eso es lo que pretende SUNARP al interponer un recurso de agravio constitucional que estamos señalando el día de hoy. Para el análisis del presente caso, debemos partir por considerar que el derecho a la información pública, todo ciudadano tiene la facultad de solicitar cualquier información que posea o produzca cualquier organismo del Estado, y éste tiene la obligación de otorgarla, salvo que se encuentre expresamente eximido por la norma. La causa eficiente en el presente proceso radica en que la recurrente interpuso un recurso de amparo por el cual, a consecuencia del proceso de habeas data del expediente número 325-2018, en determinar si la información solicitada por la parte en entonces demandante, el señor Óscar Daniel López Urbo, que solicitaba una copia simple de una partida registral al costo de mercado, se encontraría dentro del ámbito de la aplicación del ejercicio del derecho al acceso a la información pública. En cuanto al tema del fondo, el Tribunal Constitucional, Tribunal Constitucional, ya ha señalado en reiteradas sentencias. La sentencia 01847-2013, que señala que el acceso a la información pública necesariamente requiere que el ciudadano peticionante asume el costo que implica su reproducción, aspecto que se encuentra en tutela del proceso de habeas data, cuando se evidencia claramente un cobro excesivo o desproporcionado en la tasa de su reproducción, que en los hechos supone claramente una barrera para el acceso a este derecho fundamental. Asimismo, este tribunal ha señalado que el derecho al acceso a la información pública resultaría siendo ilusorio si el costo que se exige por la reproducción de la información representa claramente un monto desproporcionado ausente de un fundamento real. Ello ocasionaría claramente un efecto práctico de una denegatoria de información y con ello lesivo el derecho fundamental. En la presente causa no se viene discutiendo ni mucho menos resolviendo la validez o la legalidad de tasas registrales. Simplemente se está señalando que el derecho al accionante es el acceder a la información pública. De esta manera se advierte claramente que la superintendencia confunde un supuesto de excepción en la aplicación del reglamento con un supuesto de excepción a la Constitución, interpretando erróneamente que, donde dice que no se aplicará un procedimiento, se habilita la excepción a un derecho fundamental. Claramente sí ha existido un pronunciamiento motivado por parte de la Sala, señalando la improcedencia del proceso de amparo a consecuencia del proceso de habeas data, detallándose del por qué SUNARP es una entidad de administración pública y que la información solicitada tiene naturaleza administrativa, aun cuando sea de carácter especial, por lo cual la entidad se encontraba obligada a dar dicha información. De acuerdo a lo desarrollado, no se advierte la vulneración a ningún derecho alegado por la parte recurrente. Por el contrario, se extrae que en el fondo lo que se pretende es prorrogar el debate sobre si resulta procedente ordenar o no que se otorgue copias simples de la información registral, derivada de una partida registral para el costo real de la producción, lo que claramente derivaría, en este caso, un impedimento para el ejercicio del derecho al acceso a información pública. Por lo cual solicito se desestime el recurso de agravio constitucional señalado por la parte recurrente. Muy bien. Réplica, 3 minutos. Muchas gracias. Es que seguimos en lo mismo. Y es lo que nosotros estamos queriendo casualmente, que el Tribunal Constitucional precise los alcances del derecho de acceso a información pública. Y es lo que, sin siquiera abordarlo, desconociendo las resoluciones de la Corte Suprema de Acción Popular que refirió el doctor Gamio, o la de entes administrativos como Indecopi o el Tribunal de Transferencia, sin siquiera citarlo, de resoluciones judiciales, y incluso lo que dijo aquella sala del tribunal, sin siquiera entrar al asunto, esto se plantea como un tema que, claro, suena muy sugestivo, ¿no? Si me van a cobrar más, me están dificultando el acceso a información pública. Sí, dicho así, sí pues. Pero de eso se trata. Lo que estamos queriendo explicar, que no se ha escuchado en instancias
Y por eso nosotros no queremos que baste con declarar fundada la demanda de amparo, nula la resolución de habeas data de Arequipa. No, creemos que aquí hay que establecer un criterio. El derecho de acceso a información pública, que es un derecho protegido por la Constitución, es distinto del pago de un servicio de publicidad registral al cual una persona acude porque quiere el servicio, de un documento que no es simplemente apretar un botón y darle una copia. Ojo, SUNAR ha habilitado procedimientos por los cuales se puede ver partidas registrales sin pagar nada, físicamente o en pantalla, sin pagar nada, y que hay un montón de trámites que no cuestan nada. Pero si yo quiero una copia, sí, claro, copia simple suena a fotocopia, ¿no? Pero es distinto la copia de un informe que la administración guarda o de un contrato que la administración tiene a un documento de fe registral que certifica la existencia de ese acto o contrato jurídico, su validez para terceros y que por supuesto tiene finalidad pública, pero que no es acceso a información pública, es un servicio registral para fines jurídicos, patrimoniales. Si eso no se entiende, si eso no se aclara, entonces mañana también RENIEC tiene que dar partidas de nacimiento a 010, ¿no? Y muchas otras entidades, no sé también si el Tribunal Constitucional, sentencias certificadas, ¿no? Entonces, no confundamos el derecho de acceso, que es un derecho y que por eso solo se paga el costo de la reproducción física, que dicen que es 10 céntimos a precio de mercado, con el servicio de publicidad registral, que es otra cosa. No metamos en el mismo saco cosas diferentes. Eso es lo que pedimos que el tribunal analice, incluso con fines generales, porque si no, se van a llenar de este tipo de procesos que parten de un error que el tribunal no vio a su tiempo y hay que corregir. Muy bien. Doctora, usted no ha participado en este caso, doctor Topayachi. En este caso, quiero velar directamente al principio de racionalidad. En este caso, estamos viendo un costo que está primando a un derecho fundamental, que es el acceso a la información pública, por la cual se ha dado este proceso de habeas data. En este caso, no entendería cuál es la motivación de las resoluciones judiciales por las cuales se ha interpuesto un proceso de amparo que claramente la segunda sala constitucional ha declarado improcedente, porque no se está abocando a cuál vulneración o qué acto lesivo ha generado las resoluciones anteriormente citadas. Asimismo, el doctor, el presente, ha señalado de una acción popular señalada por la Corte Suprema, a lo cual señalo que la sentencia constitucional citada únicamente versa la legalidad y constitucionalidad de las tasas diferenciadas por los servicios registrales de inscripción, más no por el costo de reproducción de estos actos registrales, que es materia del presente proceso. Preguntas. Magistrado Domínguez. Gracias, presidente. Hay algo cierto, que lo que se resuelva va a tener consecuencias, por supuesto, porque diario a diario se piden este tipo de copias o solicitudes ante registros públicos. O sea, es un tema interesante. Aquí el punto, a ver si estamos de acuerdo, el quid del asunto no es la legalidad de las tasas registrales, no es su costo, sino básicamente si es materia registral, ¿correcto? Me parece que ese es el quid del asunto, ¿no? Si es materia registral, si pertenece, entre comillas, al giro del negocio, entre comillas digo. Dado esta introducción a la parte del Poder Judicial, su defensa, he escuchado que ha apuntado sobre el costo, ¿sí? Puede ser menos, puede ser más, la estructura de costos. Pero me gustaría saber, ¿estamos ante un tema sobre materia de tasa registral en estricto sensu? Porque si fuera así, entonces no tendría sentido estar cobrando como una copia simple, como acceso a la información, sino si tuviéramos la idea clara, entonces aparentemente tendría que cobrarse lo que señala la Intendencia Tributaria, ¿no? Perdón, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Ahí me gustaría ver ese tema sobre la materia de tasa registral.
Ya, directamente estamos hablando de una copia simple de una partida registral. No estamos hablando directamente de lo que es un certificado registral o la solicitud de un certificado registral. Estamos hablando al acceso a la información hacia una copia simple de una partida registral, que es en sí el fondo del asunto que se está velando o ventilando directamente. Claro, por ejemplo, la copia literal de dominio, por supuesto. Pero la idea va más allá, porque esto podría suponer, por ejemplo, pedirle copia simple a los testimonios o parte del notario. O sea, podría originar también que si asumimos esa posición, tendríamos que estar pagando 0.10 céntimos también. O sea, me gustaría saber, para ustedes es materia este tema, sí me gustaría saber. No el costo en sí, sino estamos ante una materia esencial que corresponde a los servicios propios de la Intendencia Secretaría Nacional de Administración. Muy buenas tardes, nuevamente, digno tribunal. Bueno, tomando en cuenta justamente la naturaleza del proceso y teniendo en consideración también cuál es la pretensión. En el proceso de habeas data se resuelve justamente indicando que es acceso a la información. ¿Por qué? Por acá estamos hablando, y como dijo mi colega, del acceso a una copia simple. Existe un principio que se llama de las políticas de Estado. El hecho de encarecer justamente ese acceso a una copia simple, porque no estamos hablando de copias autenticadas, no estamos hablando de partidas registrales oficiales que tengan valor jurídico o que nos puedan servir para acciones jurídicas. En todo caso, es una copia que no tiene valor. Es como que yo quiera venir acá al Tribunal Constitucional y pido una copia de un expediente y ustedes me digan un sol por hoja. No es razonable. Y ahí viene un tema que también mi querido amigo y maestro, el doctor Eguren, nos señala, que es que también los costos que aparecen en los TUPAS obedecen justamente a un principio de razonabilidad. Existe ya desde el año 2007 el hecho de que todos los costos establecidos en el texto único de procedimientos administrativos tengan sustentación de costos. Entonces, elevar un costo simple como es una copia tiene que estar sustentado. Y eso tampoco lo dice justamente la resolución administrativa que aumenta el monto. Entonces, sí se convierte en una traba justamente para el acceso a la información, dado de que la información que se solicita es de tiene una condición de simpleza en el proceso de conocer lo que obra en el sistema. Por eso diferencio la copia simple de la copia fedateada, legalizada de una partida, que sí tiene un valor jurídico o que sí sirve para una operación jurídica. Ahora, una característica, por ejemplo, hay documentación pública que se puede destruir, claro, pero esta información de registro público no se puede destruir, por ejemplo. Ahí está una característica que le hace la esencia de los servicios. Pero bueno, algo que quisiera agregar, por favor, la parte accionante. Sí, yo quisiera reiterar en todo caso lo relevante que es, ¿no? O sea, digamos, parece una cosa menor el caso, pero es interesante y creo que conceptualmente es interesante. Es decir, la relación que se da entre ciudadanía, control del poder, acceso a la información, es en el marco de nuestros derechos políticos de participación. Esta relación, en cambio, es una relación como sujetos contratantes, ¿no? Ferraioli utiliza para esta categoría derechos negociales, derechos patrimoniales. Nosotros participamos en el mercado y utilizamos los servicios registrales. Y los servicios registrales son también procedimientos de calificación jurídica. No es solamente, hoy se presenta copia literal, ¿no? Ese es uno de los más conocidos y populares servicios que da hoy día, incluso ha abierto registros públicos, eso como se ha dicho ya acá, gratuitamente, ¿no? Pero hay también, por ejemplo, si uno quiere pedir información registral, ¿no? Publicidad registral, si una persona tiene o no vigentes sus poderes en un asiento registral de una compañía que tiene pues 50 personas apoderadas, ¿no? Eso es un motor de búsqueda, es un sistema que permite actualizar la información y que permite además modernizar permanentemente el registro. Lo que vende el sistema registral peruano es información y publicidad registral. Ese es el corazón del negocio, por llamarlo de alguna manera. Y lo que se pretende ahora, sin ninguna distinción, porque ustedes revisan la jurisprudencia incluso de esta sala, que es la única que
que entrega una copia de un título, de una ficha registral a través de la Habeas Data, y solo una, al menos nosotros hemos encontrado solo una de la anterior composición. Lo que hace es, en el TUPA de la SUNARP existen las tasas que son diferenciadas para distintos servicios que da la SUNARP. Entonces están los servicios registrales y está también la copia simple, efectivamente, cuando uno quiere un documento que no es de naturaleza registral, ¿no? Y entonces el tribunal, la sala de este tribunal, lo que hace es, dice, bueno, utilice ese mecanismo que sí está en el TUPA, ¿no? Entonces hay una confusión clara, conceptual. Es conceptual y al incidir en el contenido del derecho de acceso a la información, obviamente lo que hace es viciar a esa sentencia que con esa confusión tutela un derecho que no existe, ¿no? Gracias. Bueno, no habiendo más preguntas, la causa queda al voto.